Entonces, sí que efectivamente es lógico que vayan por el camino de la normativa, o sea, que digan, bueno, pues esto sí y esto no. Es que realmente la percepción del empresario es ¿por qué me quitan este gasto si realmente este gasto lo he tenido porque he tenido que hacer esto? Que no tiene nada que ver con otra persona que puede dedicarse a algo parecido y la fiscalidad va por otro lado. Es recaudación, pura recaudación. Y eso es lo que es el punto, la diferencia entre en un momento determinado tirar adelante o caer. Un capítulo de nuevo con Esther Valcárcel, hablando de presión fiscal. Sí, sí. Notaréis que hemos puesto el café para tomárnoslo con un poco de relax. No, esto es al contrario. Nos vamos a poner más nerviosos. Hablábamos en otros capítulos de esa percepción, llegamos a la conclusión de que no era tal percepción, basada muy en hechos reales, y nos dabas datos de un estudio, hemos documentado los porcentajes de presión fiscal que tenemos. Vamos allá, vamos a intentar recomendaciones de nuevo, siempre con Esther. Queremos cosas muy concretas con toda tu experiencia y sobre todo evitar posibles errores. Hablábamos de facturación electrónica. Hoy, ¿cómo vamos a abordar el tema de esta sensación que tenemos y cómo abordar todos estos impuestos de una forma eficiente? Básicamente, formación. Va a decir todo el mundo, no quiero. Pues sí. Bueno, hay esto que lo aprender. es. Primero, esto es un poco de concienciación para que después sepamos qué es lo más importante, qué es lo más relevante. Es que, de hecho, creo que es fundamental pues que haya podcasts o que haya canales de YouTube que hablen de la fiscalidad, porque es un tema fundamental si tienes una empresa, aunque seas una persona particular, pero si tienes una empresa muchísimo más. Y saber cómo está la tributación en España, saber diferenciar entre un modelo de impuesto y otro cuando me toca pagar, cuando me toca hacer los impuestos, o sea, tener un poquito una formación sobre información sobre lo que tengo que hacer a nivel fiscal en mi empresa. Empezamos. Lo que todos sabemos, IVA e IRPF. Pues básicamente tenemos que pensar que en este país la tributación es trimestral, ¿vale? Por norma general. Después hay empresas que hacen una tributación mensual. Decíamos IVA e IRPF, sabemos que trimestralmente, esto creo que cualquier persona que emprenda lo tiene claro, que es sumar y restar, ¿o qué? Sumar y restar siempre el IVA. En el caso del IVA, pues no es la base, sino IVA de ingresos menos el IVA de gastos. Entonces, es bastante sencillo. Aquí la dificultad es saber si el IVA de gastos lo puedo restar, o sea, si vale ese IVA de gastos o no. Sí, los gastos deducibles que siempre... Bueno, tampoco nos lo ponen fácil, porque había gastos que se podían meter a hacer unos ejercicios y que después Correcto. dejan... Es que el cambio de criterio en este país es complicado. Es una complicado, tendencia. Es porque realmente, si en algún momento consideran un gasto determinado que pueda desgravarse el IVA, puede haber un cambio de criterio y decirte que no. Entonces, es complicado a la hora de cuando tienes una revisión y te dicen, en muchos casos, que bueno, pues el IVA de un gasto no te lo voy a admitir, pues cuentas con que ya solamente el trimestre o el año que te están mirando se puede trasladar a años siguientes o años anteriores, ¿no? Aquí hay mucha confusión con el coche, ¿no? Por ejemplo, gastos de si el coche está completamente... Normalmente Hacienda lo que dice es que hay unas actividades determinadas en las que se puede desgravar los gastos de gasoil, ruedas, mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente son actividades en las que es imprescindible el vehículo para realizarlas.
otras También actividades. abrimos un paréntesis aquí, porque claro, depende lo que tú consideres que forma parte estrictamente de tu actividad. Porque para vender, para visitar, para... Ya, pero Hacienda no lo estipula así, porque Hacienda Otra vez tiene considera... miedo de que se vaya muchísimo dinero en esas cosas, Exacto, ¿no? entonces Hacienda en muchos casos... básicamente cuando mira los gastos que tienes de vehículos te lo saca si no estás dentro de esas actividades que Poco hay están. que discutir ahí, ¿no? Poco hay que discutir, pero lo puedes discutir arriba. Lo que pasa que, claro, es perder un tiempo y esfuerzo y dinero, y entonces tienes que tener muy claro si compensa. En eso Hacienda va por delante porque sabe que en muchos casos no va a compensar. O sea, lo lógico es que diga, bueno, esta actividad es necesario que se desplace para hablar con un cliente. O sea, esta actividad, la que sea, publicidad, por ejemplo. Vas junto de un cliente porque necesita tu cliente hacer una campaña de publicidad, tú vas a asesorarlo. O porque tú quieres o hablar por fidelizar ese cliente, Exacto. Porque tiene... Y que puedas justificar, porque tú puedes coger y decir al cliente, mira, como si fueras un fontanero que va a hacer un cambio en el calentador de una señora, ¿no? Y que tenga que hacer un cambio de pieza y que diga, bueno, pues me vas a firmar una hoja de servicio para justificar que realmente he estado aquí. Tú también lo puedes hacer. Tú puedes coger y decir a un cliente, mira, vengo aquí, fírmame esta hoja de que yo te he visitado y yo justifico que realmente te he visitado. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque realmente yo, para hacer muchas veces negocios, tengo que acudir a junto de un cliente. Forma parte. Y además que se puede argumentar siempre y cuando la persona esté dispuesta a escuchar cómo es tu negocio realmente, ¿no? Porque ahora hay negocios que no entendemos porque son tan nicho son tan tecnológicos que probablemente el inspector no entienda muy bien que forma parte. Y yo recuerdo una frase de un empresario que era bastante mítico, que me quedó en la cabeza porque yo pienso así, que tú realmente cuando tienes una actividad económica que forma parte de tus 24 horas, decía, yo soy empresario 24 horas al día, 7 días a la semana, y realmente los que tenemos que luchar por el día a día, pues a veces tienes que coger el coche o un avión para ir a Barcelona y simplemente es para tranquilizar a un cliente que algo no ha salido bien o necesitas tener una conversación en persona. Esto a la agencia tributaria se le podría explicar como cualquier ente público, pero no creo que estén dispuestos a aceptar que eso forma parte de un gasto deducible. El motivo es, yo creo que básico, la explicación básica es, primero, a nivel normativo, se considera unos gastos determinados para una actividad determinada, y después está el otro punto, que es el técnico que va a mirar esa documentación es un funcionario que está en su puesto de trabajo y que va todos los días a su puesto de trabajo y está ahí, no tiene que moverse. Entonces no ve la realidad de una empresa porque está desde el otro lado. O sea, si realmente lo que hablamos muchas veces, los políticos, por ejemplo, fueran empresarios antes, realmente realizarían sus funciones muchísimo mejor. Pues el funcionario, si realmente antes fuera empresario, podría visionar un poquito más fácil la realidad de las empresas. Bueno, pero tendrá que tener esta empatía, ¿no? Sí, bueno, forma parte de su trabajo. Yo lo que me refiero es, yo conozco a funcionarios que antes han sido empresarios y es totalmente distinto a la hora de entender la dinámica de una empresa y se va por las cosas lógicas y normales. Y lo he visto. Sin embargo, el que ha sido funcionario toda la vida no lo ve. O sea, bueno, creo que habíamos hecho en los primeros capítulos que hacíamos para introducir un poco la metáfora con los médicos, y el médico que te entiende porque su empatía natural o su manera de estar en el mundo es esa, que hay la gran diferencia, y después los médicos que han pasado, que hacían como, además había un capítulo en uno de los libros que siempre mencionamos de Tom Peters, de Las pequeñas grandes cosas, que decía el antes y el después de un cirujano
que él, esto es hacemos un paréntesis, pero que me parece que nos olvidamos a veces de que la parte personal es tan importante para que sentamos que nuestros impuestos y las cosas que metemos lo hacemos, en el caso de los gastos deducibles, que no es para engañar, sino porque nosotros creemos firmemente que forma parte de un gasto que yo no tengo por qué soportar a nivel personal, ¿no? Y esto de los médicos, para llevar el paralelismo, era, al igual que el inspector puede pensar que su trabajo son los números, si no entiendes el contexto o no entiendes cómo han cambiado los tiempos y lo que hay que hacer para no perder un cliente, hasta las grandes empresas lo hacen, ¿no? Una gran cuenta, pues de repente es tomar un café y aclarar esto que no ha salido bien o algo que quieres, el cliente necesita de confianza. Este cirujano era famoso por hacer las intervenciones, bueno, pues con mucho prestigio y demás, pero él lo que hacía era, no quería ningún contacto con los familiares. Entonces nunca salía a informar. Iba alguien de su equipo, pero él nunca salía a informar. Y tuvo un accidente su hijo y estuvo en el otro lado, estuvo en la sala de espera 12 horas esperando, ¿no? Entonces, desde ese día cambió su forma de ejercer la profesión. Siguió siendo muy buen cirujano, pero entendió que la familia que está esperando necesitaba que la persona que acababa de operar a su familiar le informase directamente. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque en el caso de una inspección, que ya vas, pues no sé si como al médico, pero vas con mucho miedo. Pero Sí, vas sí. temiéndote lo peor, yo creo que no es bueno ni para nosotros ni para la agencia tributaria que haga como que son fríos y calculadores y que nosotros somos los defraudadores. Primero, nos podemos equivocar. Con el lío monumental que van cambiando es normal, porque nosotros no somos... es muy fácil. Y aunque estemos asesorados, como tú en tu caso, ¿no? Que nos asesores de forma profesional, aún así, sabiendo que todo está correcto, aún vas con miedo, ¿no? Sí, sí. No creo que sea bueno que esa sea la percepción que tengamos. Y creo que, y al igual que la medicina ha ido cambiando, se ha ido humanizando, todos los sectores se han humanizado y yo, esto es una opinión, creo que deberíamos todos querer una obligación, efectivamente, los impuestos no son voluntarios, es una obligación, pero que lo hagamos teniendo una conversación de cómo han cambiado las empresas, cómo han cambiado estas figuras, los empresarios, cuando se habla de los empresarios o las empresarias, que al final la gran mayoría estamos currando todo el día. O sea que... Es que mucha gente no entiende cuando tienes un control de Hacienda. A nosotros nos ha pasado con clientes que no entienden por qué este gasto me lo sacan. Es que no lo entiendo. Es que quiero hablar con el inspector. Y yo en soy muchos de esas, casos, sí. pero es algo muy recurrente. O sea, no es que sea un caso aislado. Es que realmente la percepción del empresario es ¿por qué me quitan este gasto si realmente este gasto lo he tenido? ¿Por qué he tenido que hacer esto? Yo presento eventos, por ejemplo. Y yo no puedo ir vestida a eventos como si... No es mi ropa personal. Me he visto para ese evento. Antes esos gastos, por ejemplo, se permitían. Ahora no se permiten. Porque parece ser que la gente A ver, es que no me lo creo, que nadie se fuera a hacer millonario por meter gastos de vestuario. O si yo invito a un cliente mío en mi ciudad a comer, no lo puedo meter como un gasto. O sea, no puedo invitar a clientes en mi ciudad. Lo hemos hablado el otro día, un cliente y yo haciendo la declaración de la renta, y dice, acuérdate, dice, ese gasto no lo pongas, porque acuérdate que me quitaron el rotulador fluorescente. Y es verdad, en una revisión, es un abogado, en una revisión que tuvo hace unos años, le quitaron los gastos de, bueno, pues unos rotuladores que se había comprado fluorescentes. Hunden, Sí, a ti te hunden, que tú tienes bastantes. Y después el cuadro, o sea, el enmarcar el cuadro de su título para su despacho. O sea, es algo increíble. Dices, vamos a ver, aparte es una tontería porque es nada, o sea, es una desgravación mínima, pero es que aparte es que es lógica y es normal. ¿Por qué yo no voy a subrayar si tengo que subrayar una normativa, una ley para poder visionarlo mejor? Y yo como ciudadana aquí apunto, no sé cómo con ese nivel de detalle, sin embargo, luego se escapan 85 millones, 100 millones y hay millones porque, y millones que básicamente se escapan, ¿no? Yo creo que en estos últimos años lo que sí que hay, no sé si es algo que haya unas órdenes superiores
que hayan sido así, pero yo mi creencia, por lo menos por lo que estoy viendo, creo que por ahí van los tiros, que se vaya al menudeo, a coger y decir, no voy a hacer una inspección en todas reglas, sino voy a hacer un control y de esto te voy a quitar esto, esto y esto, que no te vas a quejar y es algo que contigo y con otra persona, euros de pues 100.000 me voy personas, a 100.000 autónomos, no hace tanto ruido. Correcto. Entonces se van al menudeo, con lo cual para irse al menudeo te vas a cosas absurdas como un rotulador, un abogado, entonces, un que no lo forfeito. intenten argumentar. Pero claro, lo que es absurdo sí, y no se justifica. Pero si tú vas a hacer después un recurso que lo va a contestar el mismo funcionario y te va a decir que no, porque evidentemente no va a ir en contra de lo que ha argumentado en su momento, a no ser que sea muy obvio, pero bueno, aún en muchos casos ni lo ven. Entonces tienes que irte a un estamento superior. Y ahí es donde tú te planteas si es si realmente es rentable, que no lo es, porque por un, y ese es el por un juego tal. que entonces siempre perdemos. Entonces, bueno, fundamental saber que hay una normativa que hay que seguir y por supuesto que en muchos casos el pensar que yo puedo discutirlo. Sí, lo puedes discutir, pero pataleo, se van a ¿no? ir, exactamente, se van a ir a la normativa. Yo aquí en este caso entiendo por qué no entra la IA ya directamente. Entra la IA y dice esto no y esto sí. Tan frío como eso. No es necesario que una persona te diga que no y encima aún te enfade más el decir, pero tú no ves el trabajo que yo estoy haciendo y que te diga no. Entonces, claro, para eso tenemos una IA y a partir de ahí nos vamos a un estamento superior y ahí sí que estén un grupo de pues, técnicos y académicos que decidan si realmente se va a admitir o no se va a admitir una serie de gastos, ¿no? Vale, pero entonces, que no sea caro, por Dios, porque claro, en este caso la mayor parte de ellos no lo reclamamos o le decimos al cliente, mira, esto te puede salir la cosa en tanto y ellos dicen, no, directamente venga, pago y ya está. Por eso la gente tiene miedo cuando tiene un requerimiento, no por el hecho de haberlo hecho mal, es por el hecho de a ver cómo me va a salir. Sí, pero porque no puedes argumentar. Porque realmente no es abierto. Debería ser todo más justo. Y no hay apertura a que efectivamente podamos hacer estas excepcionalidades. Bueno, ¿no? A ver, por un lado también tiene su lógica porque hay una normativa, una ley, es como si vamos por la carretera, por una autovía, es el ejemplo de me voy por una autovía y me voy a 140 y me para la Guardia Civil y dice, pero vamos a ver, es que tiene que ir a 120. Y dices, no, bueno, es que tengo que ir muy a prisa porque tengo a mi abuela que me ha llamado y que dice que tengo que llevarla al PAC porque está con unas taquicardias horrorosas y dirá, bueno, me parece muy bien, pero tiene que ir a 120, ¿no? Entonces, sí que efectivamente es lógico que vayan por el camino de la normativa, o sea, que digan, bueno, pues esto sí y esto no. Ahora, tiene que haber algunos gastos que efectivamente entren dentro de los gastos que sí que son desgravables. Y además otra carpeta, como nos ocurre a todos, de otros. Claro, de otros pero lo lógico margen. es decir, bien, el que tiene una furgoneta y que es un repartidor, evidentemente tiene que meter los gastos de gasolina 100%, pero usted, que es publicista, asesor, abogado, lo que sea, que tiene que desplazarse, le vamos a admitir una serie de un porcentaje determinado. Y no presuponer que, por ejemplo, en IVA sí y en renta no. Vale, si la agencia tributaria es toda la misma, ¿no? Por departamentos, depende del impuesto, sí que le voy a permitir una desgravación y en otro no se lo voy a permitir. Es incomprensible. Es incomprensible. No es coherente. No es coherente. Entonces, nosotros a la hora de, como nos quieres hacer, ¿no? Como ser coherentes, nosotros como los declarantes, pues no estaría de más que hubiese esa figura intermedia en la que pudiésemos conversar de las nuevas formas de hacer negocios, de las nuevas empresas. Pasó con el teletrabajo, ¿no? Es tan absurdo, y aquí llevamos a cerrar el paréntesis enorme que hemos abierto, pero como que alguien teletrabaje y tenga que fichar. Quiero decir que aquí hay cosas que la obligación y la realidad es como que no casan. Es que realmente las actividades que hay ahora y que han entrado ahora nuevas, sobre todo mucho con las nuevas tecnologías,
tecnologías, actividades que suelen ser más profesionales, en el sentido de que no tienes que tener un negocio físico, no tienes que tener un horario determinado, ¿no? de cara al público, abierto al público. Esas actividades no están adaptadas a la fiscalidad que es arcaica y que hay que renovar. Entonces quieren meter todo están metiendo todo en la misma saca, ¿no? Entonces no puede ser porque no todas las actividades tienen las mismas características, ¿no? Entonces, y luego yo insisto, creo que todos ganaríamos si hubiera un esfuerzo de adaptación también por su parte, ¿no? Son como dinosaurios que yo recuerdo cuando empecé mi actividad en el 2007, que era una actividad digital que directamente había ido a Hacienda a preguntar y no sabían si yo prestaba un servicio o vendía un producto, porque era un audio. Y tuvimos una discusión, una conversación, y efectivamente un funcionario pensaba que yo prestaba un servicio y el otro estaba convencido de que un archivo de audio era un producto. ¿No? Entonces, bueno, pero eso pasa ahora incluso con las criptomonedas en la tributación, que no lo tiene casi nadie claro. Igualmente la tributación de los youtubers en los streamers es que ya ni el propio funcionario entiende ni sabe lo que es Twitch o sabe lo que puede ser unas determinadas... Pues habrá que abrir una nueva pata en Hacienda que sea, como al igual que te pasa a ti en la asesoría, que has tenido que especializarte en nuevos tipos de negocio y la economía y los modelos de las empresas te han obligado para entender esa fiscalidad a especializarte. Los que nos vigilan, nos obligan, tendrán que hacerlo también. Habrá que especializarse también en las nuevas formas de hacer negocio. Tú, en este caso, te dedicas a esto, pues tu fiscalidad va a ir por ahí. Que no tiene nada que ver con otra persona que puede dedicarse a algo parecido y la fiscalidad va por otro lado. Es recaudación, pura recaudación. No puede ser. O sea, es lo que decimos, o sea, las empresas la forman las personas y las actividades tiene que ser una actividad de servicios, pues servicios a nivel tecnológico. Puede haber actividades de nuevas tecnologías o de información, en el caso de publicidad, en el caso de los youtubers que deberían de tener una fiscalidad adaptada a las empresas que ya llevan mucho tiempo, pero efectivamente entendiendo lo que es la realidad de esa gente, de esas empresas. Pero no se entiende esa realidad. Como no se entiende esa realidad, lo único que se entiende es que gana mucho dinero, pues vamos a recaudar. Y eso no puede ser. O sea, hay que hacer las cosas con un criterio, pero un criterio para todo el mundo igual. O sea, no puede ser que tú, como ganas mucho, vas a pagar mucho y evidentemente debes de pagar, pero no te voy a admitir esta desgravación que otra empresa sí que se la admito porque no está ahí, ¿no? Para mí es un poquito injusto. Discriminatorio total, exacto, ¿no? Exacto. O sea, nos piden justicia por nuestro lado a los empresarios, pero no dan ellos, pues en ese caso no dan ejemplo, efectivamente. Vale, y esto solamente hablando del IVA, ¿eh? Estamos hablando del IVA, pero si abrimos este melón con el impuesto de sociedades, en este caso con la renta. Sigo en la misma. Impuesto de sociedades, dependiendo si tienes una sociedad, pues una SICAP que puede tributar un 1%, nada, a si tienes una sociedad que está en un volumen de tributación pues de un 24%, pues, que está en una facturación de más de 10 millones de euros. Entonces, de ahí, de una SICAP a una empresa que puede ser una pequeña, mediana empresa que facture más de un determinado dinero, hay muchísima diferencia a la hora de tributación. Eso cuando debería de ser al revés. Entonces eso es bastante, para mí es bastante ilógico. Y después, si ya metemos la figura de si en casos como los vuestros, de las nuevas tecnologías y de empresas de información y de televisiones, productoras, etcétera, bueno, si
youtubers, en este caso, estoy hablando de youtubers, streamers, porque me parece que es un melón que se tiene que seguir abriendo, porque para mí no es justo. Bueno, pues se entiende que como ellos hacen el contenido, la mayor parte lo hacen de una forma personal, va a tener que tributar usted por impuesto de la renta a las personas físicas, se va a tributar en 47%. Bueno, señores, se nos están yendo todos. Entonces, mantengamos a esta gente, que son nuevas generaciones, gente que quiere tributar, que quiere pagar, pero que pague lo justo, como pagan otras empresas que tienen otras actividades, que puedan ganar un dinero como ganan ellos, pero están en el ojo del huracán. Entonces, a nivel tributario... Yo creo que también, siempre que hay algo innovador o que no encaja, ¿no? Lo que hablábamos de si tú eres notario o si tú eres médico o si encajas en lo que... en la comisión de cuando vas a las actividades estás en alguno de los epígrafes en primera línea, para la agencia tributaria es más fácil comprender en qué sector te mueves, ¿no? Porque está en un epígrafe clarísimo. Eres agricultor, eres ganadero, ¿no? Entonces sé lo que haces. Todo lo que sea innovación y que haya mucho dinero de por medio va a otra caja diferente, ¿no? Y entonces, en esta... por eso creo que debería ser responsabilidad de todos exigir que, bueno, de hecho las startups, lo comentábamos, también dará para otro capítulo, también tienen una tributación diferente cuando... ¿no? Entonces, ya que se ha abierto, ahí lo han conseguido, porque estamos hablando de empresas que se venden por millones de euros o millones de dólares o lo que sea, ahí han reconocido una tributación diferente. Porque en el caso que tú nombras de youtubers o de actividades que pues que pertenecen a nichos muy, muy tecnológicos, muy diferentes, sin ser startup, tiene una fiscalidad tan elevada. Tan elevada, ¿no? Entonces, lejos de ser todos iguales, que ya sabemos a estas alturas y con estas edades que es complicado, pero por lo menos que sea coherente y que haya una línea. Si es que se castiga por el hecho de pertenecer a esa actividad, es demostrable, ¿no? que así es. Es que realmente aquí en este caso yo creo que va más por la facturación, por los rendimientos, que por la forma de cómo vas a montar tu empresa. Es decir, si yo tengo una asesoría y yo realizo la actividad en la asesoría, pero yo soy la socia unipersonal y soy profesional, si tributo mucho, a mí me van a mandar tributar en renta. Posiblemente digan, bueno, usted está realizando una actividad personal, sin usted la asesoría no iría, aunque tenga empleados, sin su imagen, etcétera, no realizaría esa actividad. Como tiene usted unos beneficios muy elevados, lo va a declarar en renta. No le vamos a permitir hacerlo en sociedad. En este caso, esto es lo que le pasa por ejemplo, a los youtubers. Lo digo porque es un tema recurrente. Pero ¿por qué no van a estar en sociedad? Dicen, sí, permitimos que estén en sociedad. Sí, pero la facturación, el 75% de su facturación tiene que ir a renta. Eso es lo que no se dice. Entonces, ¿por qué? Porque saben que los grandes youtubers están facturando millones de euros. Bueno, y pero que están generando. Pero que no tienen gastos. No es como las empresas que facturan 6 millones de euros y tienen gastos. ¿Pero qué queremos? ¿Empresas solventes y empresas que tengan grandes márgenes de beneficios claro, o no? Pero aquí porque el no tema, sé dónde está el problema. Aquí el tema no es coger y decir, bueno, voy a tener a esta persona, le voy a mandar tributar como cualquier, o sea, a esta empresa, como a esta otra empresa que tiene unos beneficios determinados, porque tiene unos gastos determinados, no los tiene, pero realiza una actividad societaria que la puede realizar. Bueno, pues a esta persona no se lo voy a permitir porque es una perlita para la recaudación nuestra. Entonces, ¿por qué no hacemos
que esa empresa de ese youtuber que monta una sociedad que tiene una infraestructura empresarial de trabajadores dados de alta, trabajando para ese youtuber, ¿por qué no le permiten estar en sociedad como tributar al 25%, bueno, en este caso ahora menos, tributar menos como en otras empresas que hacen una facturación tan alta? ¿Por qué? Porque en este caso no es rentable para la agencia tributaria. Pero va en contra de los beneficios de empresas que son muy solventes y que tienen un margen potente. Es que estás yendo en contra de esa actividad. Y no estás viendo que esta gente va a contratar gente en España. No estás viendo que esta gente va a dejar el dinero aquí, una tributación que valdría para otra sociedad igualmente. Bueno, y vamos a intentar recomendar algo muy importante que yo creo que pasamos bastante por alto, que es la financiación. Consejitos que nos vienen muy bien a la hora de regular esa liquidez, ¿no? El otro día le dije a un cliente, ábrete una cuenta de empresa, por una cuenta, y vete metiendo todos los meses un dinerito. No hace falta que metas mucho, pero con que ingreses un dinero todos los meses... Esto es consejo cerdito como la abuela, ¿no? Mete ahí un poquito. Vete metiendo dinero poco a poco. Y cuando pase un determinado tiempo, el banco te va a decir... le doy un dinero, usted tiene tanto dinero de un préstamo concedido. Sí, que aparece así como un pop-up en la... A nivel personal, sí, pues aparece lo mismo en la empresa. Entonces, sigues metiendo un poco y te va a subir ese dinero concedido de préstamo. Y vas a medida que va pasando el tiempo, te va subiendo. Sin embargo, tú a lo mejor en las otras cuentas estás debiendo dinero. Pero al abrir una cuenta y ver que tu perfil eres ahorrador, la entidad financiera te va a prestar. Porque la IA lo que hace es decir, tiene perfil de ahorrador, esta persona me va a pagar. Puedes ver en otros bancos que después ya entra la dinámica de te voy a mirar si debes en tal, si estás en el RAI, si estás en tal, ¿no? Pero a la hora de un préstamo rápido, has salvado más de uno que necesita a lo mejor 5, 6.000, 10.000 euros, 20 y tenerlos concedidos. Tenerlos preconcedidos, en una palabra, pero la visión va a ser muy sencilla de cara a la persona del banco a decirle arriba, esta persona mira qué perfil tiene, ¿no? Bueno, más que nada porque de la otra forma sería ir de cero y así por lo menos ya tienes algo. Sí, pero es que a lo mejor de la otra forma, a lo mejor tú estás metiendo dinero, estás ingresando dinero en esa cuenta y en otra tienes menos 20.000, menos 30.000. Y no tienes posibilidad de... O tienes mucho menos todavía. Tienes una hipoteca, tienes lo que sea. Entonces, ese tip es la pura realidad. Es básicamente dar a entender, yo tengo capacidad de poder devolver ese dinero a la hora de pedirte el préstamo. Y eso es lo que es el punto, la diferencia entre en un momento determinado tirar adelante o caer. Qué bonito nos ha quedado para terminar el capítulo. Con este consejo y otros más volveremos en el siguiente capítulo con Esther Valcárcel. Hasta la próxima entrega. Hasta la próxima.